En la fase de ejecución forzosa, la oposición del ejecutado equilibra celeridad y garantías. El nuevo Código Procesal delimita motivos admisibles y plazos breves, buscando evitar dilaciones injustificadas sin sacrificar el derecho de defensa. Esta norma exige precisión probatoria y coherencia procesal en la contestación. El plazo de 5 días para oponerse tras la notificación del despacho exige rapidez. La limitación temporal obliga al ejecutado a apreciar y reunir pruebas con prontitud, lo que plantea desafíos prácticos en la preparación de la defensa y exige asesoramiento jurídico eficiente para cumplir los requisitos extremos. El artículo 579 tipifica motivos de oposición a incapacidad de las partes: representación defectuosa, falta de requisitos del título, pago documentado, prescripción y transacción pública. Esta taxonomía busca delimitar el debate al ámbito del título y procedimiento, evitando controversias sustantivas que corresponderían al juicio principal. La exigencia de justificar el pago o cumplimiento mediante documento subraya la primacía de la prueba escrita en la etapa ejecutiva. Esto promueve seguridad jurídica al privilegiar la evidencia objetiva, pero puede perjudicar a quien carezca de documentación accesible, pese a tener fundamentos fácticos sólidos, al permitir alegar defectos procesales en la misma oportunidad. El Código Procesal reconoce la importancia de la forma en garantizar legitimidad. Los vicios de tramitación pueden afectar la validez del despacho de ejecución. Identificar y plantear estas irregularidades tempranamente es esencial para preservar derechos del ejecutado. La oposición no suspende automáticamente la ejecución. Según el artículo 580, esta regla impulsa la eficacia del proceso de ejecución, evitando maniobras dilatorias, pero implica riesgos para el ejecutado si la oposición carece de sustento probatorio inmediato, que impida la ejecución de medidas coercitivas. La audiencia para sustanciar la oposición debe celebrarse en plazos muy cortos, asegurando resolución expedita. La conjunción de presentación y juicio en términos sumarios obliga a una práctica forense ágil, con especial atención a la admisión y práctica de pruebas pertinentes en el acto procesal. Si el ejecutante no comparece a la audiencia, se decide sin su intervención, preservando el derecho del ejecutado a una decisión. Esta previsión evita que la inactividad del demandante estire indebidamente el proceso, permitiendo al juez avanzar en la resolución de los fundamentos expuestos. La incomparecencia injustificada del ejecutado se interpreta como desistimiento de la oposición, con condena en costas y posible indemnización. Esta consecuencia persigue evitar abusos procesales, aunque puede resultar severa cuando existen obstáculos razonables que impidieron la comparecencia. Al inicio de la audiencia, el demandante expone objeciones y se practica la prueba admisible, permitiendo una decisión motivada. El procedimiento favorece la oralidad y la inmediación, criterios procesales que contribuyen a una valoración probatoria más dinámica y concreta por parte del tribunal. Si los defectos son subsanables, el ejecutante dispone de 5 días para corregirlos. Esta oportunidad refleja vocación instrumental de la ejecución. Se privilegia la efectividad sobre la sanción formal cuando el vicio admite reparación y no afecta derechos esenciales del ejecutado. Cuando los defectos no son subsanables o no se corrigen, se deja sin efecto la ejecución y se levantan medidas sobre el patrimonio, con condena en costas. Tal resultado protege al ejecutado frente a actuaciones inválidas, asegurando reparación procesal frente a decisiones jurisdiccionales defectuosas. La sentencia sobre la oposición no especifica forma, debiendo ajustarse a la regulación general de resoluciones. Esto exige aplicar principios de motivación y presencia de requisitos procesales del libro de resoluciones, garantizando claridad y posibilidad de control por instancia superior, mediante apelación. La decisión sobre la oposición admite apelación sin suspender la ejecución si rechaza las defensas. El legislador busca un equilibrio entre control judicial y celeridad, permitiendo impugnación sin convertir el recurso en un medio automático de paralización del cumplimiento de las medidas ejecutivas. El artículo 583 regula la oposición por falta de competencia territorial, planteable en 5 días. La competencia es un presupuesto esencial del proceso. Su discusión temprana evita violaciones del debido proceso y garantiza que el litigio se sustancie ante el tribunal apropiado según reglas jurisdiccionales. El artículo 585 trata la oposición contra medidas ejecutivas concretas que excedan el título o la ley, permitiendo revocatoria o apelación cuando el código lo establece. Esto proporciona un mecanismo específico frente a actos ejecutivos incongruentes, dotando de control ante medidas que transgreden el contenido del título. La suspensión de la ejecución es la excepción. La regla es no suspender por oposición. Esta técnica procesal protege la eficacia de las resoluciones judiciales, limitando la paralización de medidas coercitivas, salvo circunstancias fundadas de riesgo o vulneración grave de derechos que justifiquen pausa. La suspensión puede acordarse por acuerdo de las partes personadas,
reflejando autonomía procesal. El consenso permite gestionar la ejecución con flexibilidad. Aunque suele condicionarse a mantenimiento de medidas necesarias para garantizar los efectos de la ejecución y salvaguardar intereses recíprocos, la ley puede ordenar suspensión expresa. Se trata de supuestos específicos donde el legislador prevé interrupción por razones de orden público o previsiones reglamentarias. Estas hipótesis muestran la interacción entre disposición legal y poder jurisdiccional. Delimitando escenarios excepcionales, el juez puede suspender en recursos cuando el ejecutado acredite daño de difícil reparación y preste caución suficiente. Esta regla protege a la parte afectada preventivamente, sin sacrificar los intereses del ejecutante, al exigir garantía que compense eventuales perjuicios derivados de la suspensión. La revisión no suspende por regla la ejecución, aunque el tribunal puede acordarlo si hay causa justificativa y caución. Esta solución busca evitar paralizaciones automáticas, pero admite protección en casos excepcionales, traduciendo un criterio de proporcionalidad entre riesgo y garantía. Cuando la revisión es desestimada, se alza la suspensión y continúa la ejecución. Esta medida evita que la aceptación inicial de la suspensión se prolongue indefinidamente, restableciendo la primacía de la resolución ejecutiva una vez concluida la instancia revisora. Para sentencias dictadas en rebeldía, el archivo de actuaciones solo procede si la revisión prospera y la nueva sentencia es favorable. Esta excepción pretende no vulnerar la seguridad jurídica, ni generar un abuso de la revisión como instrumento para anular sentencias firmes, sin fundamentos serios. La prejudicialidad penal puede justificar suspensión previa audiencia de partes y fiscal general, salvo que el ejecutante preste caución. La intersección penal civil requiere cautela. La suspensión busca evitar decisiones contradictorias y proteger investigación penal sin perjudicar irreparablemente al acreedor. El proceso ejecutivo abre una vía posterior para controvertir la obligación que motivó la ejecución, generando potenciales paralelismos procesales. Esta posibilidad suscita debate sobre la coexistencia de instancias y la necesidad de reglas claras para evitar decisiones conflictivas o medidas contradictorias. La doctrina y jurisprudencia suelen negar suspensión por proceso posterior, salvo en casos de apariencia de buen derecho y necesidad de no innovar. La admisión excepcional busca equilibrar mínimos de protección para el ejecutado con la preservación de la eficacia de la ejecución ya ordenada. El régimen uruguayo, citado como ejemplo, demuestra riesgos de absoluta inembargabilidad del Estado ante la mera notificación al órgano condenado no garantiza pago en plazo, exponiendo debilidades en mecanismos coactivos frente a la administración pública. Esta situación demanda soluciones normativas. La imposibilidad de embargar bienes estatales obliga a diseñar medidas alternativas para asegurar cumplimiento. Las multas pecuniarias contra funcionarios o astreintес han sido controvertidas. La falta de consenso sobre coerción frente al Estado evidencia tensión entre soberanía y responsabilidad patrimonial estatal. El artículo 590 del Código Procesal ordena remitir el auto a funcionario para librar órdenes de pago y, si no es posible, incluir partidas en el presupuesto siguiente. Esta mecánica presupuestaria obliga a coordinación administrativa, pero puede dilatar el efectivo pago y deja al acreedor en situación vulnerable temporalmente. La responsabilidad personal del funcionario que incumpla constituye un instrumento de presión interna, al atribuir consecuencias individuales por omisión. Sin embargo, su eficacia depende de mecanismos administrativos y judiciales para investigar y sancionar, lo que puede resultar lento y limitado. La ejecutabilidad contra municipios o instituciones autónomas exige que se intervenga a quien la ley faculte para representarlas. La legitimación adapta el proceso a la estructura administrativa, asegurando que la ejecución se dirija a sujetos con competencia para ordenar erogaciones o responder por incumplimiento. La intervención del fiscal general cuando la sentencia es contra el Estado refuerza control institucional y defensa del interés público, permitiendo allanarse u oponerse según corresponda. Este rol pondera la tutela colectiva frente al interés individual del acreedor y aporta un contrapeso institucional. La falta de medidas coercitivas claras en la ejecución contra el Estado puede erosionar la confianza en la tutela judicial efectiva. Cuando el ordenamiento no ofrece instrumentos para forzar el pago, el derecho a la ejecución puede quedar teóricamente garantizado, pero prácticamente desprovisto de eficacia. El diseño de remedios alternativos, como órdenes administrativas vinculantes, mecanismos presupuestarios prioritarios o responsabilidad patrimonial clara, puede mejorar la efectividad. Estas soluciones requieren armonía entre derecho procesal, administrativo y financiero para asegurar cumplimiento real. Un análisis crítico muestra que equilibrar protección estatal y derechos privados exige criterios de proporcionalidad y controles institucionales. Cualquier reforma debe evitar exponer indebidamente al erario público,
pero proveer salvaguardas concretas a acreedores cuya sentencia es firme y exigible. Los ejemplos comparados revelan soluciones mixtas. Algunos sistemas admiten ejecución sobre ingresos específicos, otros imponen prioridades presupuestarias. La experiencia comparativa puede orientar reformas que respeten soberanía financiera y, simultáneamente, garanticen remedios efectivos para los litigantes. La práctica forense demanda preparación precisa. Anticipar argumentos sobre competencia, representación, prueba de pago y prescripción resulta esencial. La rapidez del trámite obliga a formular defensas procesales claras y a aportar títulos o instrumentos públicos que sustenten la oposición de forma inmediata. La formación en técnicas de prueba documental y en gestión de plazos es clave para operadores jurídicos. Saber cuál evidencia es admisible en la fase ejecutiva y cómo presentarla con eficacia marca la diferencia entre una oposición exitosa y la continuación de medidas ejecutivas adversas. La política legislativa debe considerar mecanismos de ejecución contra el Estado que no lesionen la función pública. Soluciones creativas como instrumentos de conciliación forzosa, medidas de priorización presupuestaria temporal o garantías patrimoniales alternativas son opciones a estudiar. El diálogo entre ramas del derecho y actores institucionales resulta imprescindible para reformas armónicas. Jueces, legisladores, administradores y académicos deben colaborar para diseñar procedimientos que sean aplicables, sostenibles y respetuosos de principios financieros y de tutela judicial. La apelación sin efecto suspensivo implica la necesidad de medidas provisionales eficaces. Garantizar que el ejecutante no quede desprotegido frente a un fallo de apelación que confirme la ejecución. Los mecanismos de caución o intereses compensatorios pueden equilibrar temporalmente la situación. La previsión de caución para suspender la ejecución tiende a frenar abusos dilatorios. Sin embargo, exigencias excesivas pueden vulnerar el acceso a la justicia, de modo que la cuantía y condiciones de la caución deben calibrarse cuidadosamente en atención al riesgo y la capacidad económica de las partes. La coherencia normativa requiere que las reglas sobre ejecución y oposición estén vinculadas con la regulación presupuestaria y administrativa. Una desconexión entre estas áreas genera vacíos prácticos donde la sentencia no se traduce en pago, dañando la confianza en el sistema judicial. El derecho comparado ofrece modelos de responsabilidad patrimonial objetiva del Estado, limitaciones a la inembargabilidad y sistemas de ejecución por vía administrativa. Estas alternativas aportan experiencia útil siempre que se adapten al contexto constitucional y financiero de cada país. El juez tiene un papel central al valorar la apariencia de buen derecho que justifica suspensión o medidas cautelares. Su valoración debe ser detallada y motivada, con base en prueba objetiva y en criterios de urgencia y proporcionalidad frente al potencial daño irreparable. El tratamiento de la ejecución en rebeldía exige criterios protectores en la apertura a la revisión con audiencia del demandado, previene errores graves y respeta principios de defensa. No obstante, la seguridad jurídica impone límites para evitar revisiones infundadas que generen inseguridad procesal. La práctica jurisprudencial contribuye a interpretar vacíos y ajustar la aplicación del Código Procesal. Los precedentes sobre suspensión, responsabilidad de funcionarios y ejecución contra el Estado marcarán la evolución del derecho procesal, ofreciendo pautas para operadores y legisladores. La relación entre ejecución y responsabilidad administrativa debe ser clara. Sanciones personales por incumplimiento pueden complementar órdenes de pago, pero requieren procesos disciplinarios y garantías para evitar arbitrariedades. La efectividad pasa por institucionalidad robusta. El análisis económico del proceso revela costos sociales de la inejecución a acreedores afectados, retraso en satisfacción de derechos y menor confianza en la inversión. Reformas que agilicen la ejecución sin menoscabar la protección pública tienen un impacto positivo en el funcionamiento del sistema. La enseñanza universitaria debe integrar teoría y práctica, casos y simulaciones sobre oposición y ejecución. El aprendizaje activo prepara a futuros profesionales para manejar plazos, pruebas y estrategias procesales que optimicen la defensa de derechos en contextos reales. Finalmente, la evolución normativa debe orientarse a asegurar la tutela judicial efectiva, equilibrando celeridad y garantías. Diseñar procedimientos que permitan oponer, revisar y ejecutar con eficacia exige diálogo institucional, criterios técnicos y compromiso con la justicia como servicio público.